Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial y en este caso, en esta ocasión, de otro de los personajes de nuestra película Disney, Encanto. Si no has visto el resto de personajes que tenemos en el canal, puedes ir a mirarlos acá en la caja de información o en la sugerencia. Les dejo los links de los personajes que ya hemos realizado, a Isabela, a Mirabel, a Luisa y a Bruno Madrigal. En esta ocasión vamos a estar realizando a Dolores porque me la han pedido mucho. Y vamos a seguir trabajando en los personajes, pero en esta ocasión vamos a tener a Dolores en el canal y voy a mostrárselas cómo la vamos a realizar. Acá tenemos el vestidito con un bordito al final. Sus zapatitos son iguales a los que hemos realizado en los otros personajes. Acá tenemos su blusita con unas manguitas muy características, su capita o su volado en su vestidito. Tiene un collarcito. Sus areticos, sus orejitas características porque pues el personaje es aquella que escucha, que tiene el don de escuchar a lo lejos. Y su cabello, que es muy característico, es muy abundante acá en la parte de arriba, su moñito. Y también les voy a dejar un video de cómo bordar su rostro. Vamos a hacer a esta hermosa Dolores Madrigal que nos mide aproximadamente 43 centímetros y está realizada en hilo macramé de 2 milímetros de gruesor y con una aguja de 3.5 milímetros, pero ustedes lo pueden realizar en el material que deseen. Sin más preámbulos, acá en la caja de información les dejo la lista de materiales y de cantidades de cada color para que la puedan realizar. Vamos a comenzar con el tutorial. Hola mis chicas, vamos a dar inicio, chicas y chicos, vamos a dar inicio con nuestro tutorial parte número 2 de nuestra amiga Dolores Madrigal de la película Disney de Encanto. Si no has visto la primera parte donde realizamos el vestido y los zapatos, te dejo por acá en el enlace como sugerencia y en la caja de información o descripción del video encuentras también el enlace para que vayas y realices el vestido. En este tutorial vamos a realizar lo que nos falta, que es el cabello y los accesorios, y vamos a comenzar con el color café que hayas utilizado para la piel y vamos a realizar unas orejitas. Vamos a dejar una hebra larguita para luego perderla con la aguja lanera y vamos a realizar dentro de un anillo mágico 8 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos una cadeneta, cerramos, dejamos una hebra larga para coser a nuestra cabeza y cerramos nuestro anillo mágico. Y ya quedaría nuestra primera orejita. No vamos a cerrar el círculo, sino solamente jalamos la hebra del anillo mágico. Vamos a hacer otra exactamente igual a esta y tendríamos nuestras orejitas que se la colocaríamos a los lados de nuestra cabeza. Vamos a pasar ahora a realizar el cabello. Vamos a pasar al cabello. Vas a tomar el color café que hayas escogido para realizar el cabello de nuestra Dolores Madrigal y vamos a realizar un anillo mágico. Y comenzamos el anillo mágico con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa sería nuestra primera ronda. Vamos para nuestra segunda ronda. Estas rondas las vamos a hacer con aumentos de manera ordenada. Y vamos a comenzar haciendo aumento en todos los 6 puntos para terminar con 12 puntos. Vamos a ir haciendo en cada ronda aumentos y vamos a incrementar la cantidad de puntos en medio de los aumentos.
Nuestra siguiente ronda sería un punto y un aumento, o aumento y un punto. Eso lo repetimos toda la ronda. Aumento y un punto. Y esto lo repetimos toda la ronda. Aumento y un punto. Vamos a ir incrementando la cantidad de puntos entre nuestros aumentos. Acá solo hicimos un punto. En nuestra siguiente ronda vamos a poner 2 puntos en medio de los aumentos. O sea que nuestro patrón sería aumento y 2 puntos en nuestra siguiente ronda. Y así vamos a ir, la siguiente sería aumento y 3 puntos y repetimos eso. Luego sería aumento y 4 puntos y repetimos eso y vamos a ir haciendo aumentos hasta llegar. Llegué a la ronda donde tenemos 7 puntos y un aumento o aumento y 7 puntos. Tenemos acá 54 puntos. Tienen que ir midiéndole esto a la cabeza de nuestra Dolores Madrigal. A partir de esta ronda voy a empezar a dejar de hacer aumentos y a trabajar solamente punto sobre punto. Voy a poner un hilo o un marcador acá para saber cuántas rondas vamos a trabajar de aquí en adelante. Vamos a empezar para que se cierre nuestro pelo y esto es lo que le vamos a poner en la cabeza como parte de nuestro cabello. Vamos a ir trabajando rondas de punto sobre punto y se lo tienen que ir midiendo a la cabeza para que les quepa. Si no cabe, si de pronto lo tejieron muy ajustado y no cabe, le hacen una ronda más de aumento hasta 8 puntos aumento. Si no, lo dejan así como yo y empezamos a trabajar rondas de punto sobre punto. Realizaremos 10 rondas de punto sobre punto de punto bajo. Después de realizar esas 10 rondas vamos a hacer una ronda final para terminar nuestra primera parte del cabello, y es que vamos a hacer 3 puntos bajos, 3 puntos media vareta, perdón, 1, 2 y 3 en el mismo lugar. Saltamos un punto y en el siguiente hacemos punto deslizado. Vamos a repetir eso toda la ronda. Vamos a hacer 3 medias varetas, 1, 2 y 3, saltamos un punto y en el siguiente un punto deslizado. Repetimos eso durante toda la ronda y hemos terminado nuestra primera parte del cabello. Vamos ahora a hacer la parte de arriba, que es la que está levantada o la parte alta de nuestro cabello, y la vamos a hacer también iniciando sobre un anillo mágico. Vamos a comenzar con un anillo mágico y dentro de él vamos a introducir 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos nuestro anillo mágico y al igual que nuestro cabello, lo que acabamos de hacer, vamos a hacer aumentos de manera ordenada. En nuestra siguiente ronda vamos a hacer aumento en todos los puntos. Vamos a obtener 16 puntos bajos. Y vamos a ir haciendo aumentos en cada ronda hasta obtener el ancho deseado. Vamos a comenzar después de nuestra segunda ronda a trabajar tomando solo el bucle o la hebra trasera para que nos quede la hebra delantera libre. Entonces acá terminamos ya los aumentos y en nuestra tercera ronda vamos a tomar solo la hebra de atrás y vamos a comenzar a hacer la ronda normal, aumento y un punto, y repetimos todo eso en la misma ronda, ese patrón, aumento y un punto, pero tomando solo de la hebra trasera. Aumento y un punto.
De aquí en adelante vamos a tomar solo la hebra trasera de cada ronda. Vamos a ir haciendo aumentos hasta tener el ancho deseado. La ronda siguiente sería aumento y 2 puntos, aumento y 2 puntos. Y nuestra siguiente ronda sería 3 puntos y un aumento. 3 puntos y un aumento y repetimos toda la ronda. Todas las vamos a hacer siempre tomando la hebra trasera, no lo olvidemos. Y las siguientes vamos a trabajar solo punto sobre punto, sin aumentos, siempre tomando la hebra trasera. Vamos a hacer cierta cantidad de rondas hasta la altura que desees que nos quede el cabello en la parte de arriba. Entonces voy a meter esta hebra aquí para saber dónde comencé y decirles cuántas rondas vamos a realizar de punto sobre punto. Después de haber realizado 11 rondas de punto sobre punto, tomando solo la hebra trasera, cortamos la hebra y dejamos una hebra larga para coser a nuestro pelo inicial, a nuestra cabeza. Y vamos a trabajar, a girar la labor y vamos a trabajar sobre las hebras que nos quedaron sueltas acá. En cada ronda vamos a realizar el siguiente patrón. En cada una de esas rondas. Vamos a hacer 2 cadenetas. En la segunda hacemos un punto bajo. Y en la base vamos a saltar un punto y en el siguiente un punto deslizado. Vuelvo y repito, 2 cadenetas, un punto bajo en el segundo cadeneta y saltamos un punto en la base y en el siguiente un punto deslizado. Eso lo vamos a repetir no solo en esta ronda, sino en todas las rondas de nuestro cabello. Vamos a ir haciéndolo, saltamos un punto, punto deslizado, por todas estas ronditas que nos quedaron de la hebra que tomamos de atrás, todo hasta llegar acá al anillo mágico y ahí terminaríamos con nuestra segunda parte del cabello. Esto lo vamos a rellenar y lo cosemos a la cabeza. Bueno, ya habiendo terminado todas las rondas como les indiqué, con el patrón que les indiqué, vamos llegando ya al anillo mágico y ahí terminamos. ¿Listo? Esta parte la rellenamos un poco y la cosemos de esta manera a nuestra cabecita. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es nuestra diadema. Listo, para trabajar nuestra balaca o nuestra diademita vamos a tejer la cantidad de cadenetas que te rodee la cabeza de nuestra muñeca. En mi caso tejí 65 cadenetas. Ahora vamos a trabajar estas cadenetas, estos 65 puntos en media vareta. Subimos con una cadeneta y en la segunda vamos a empezar a hacer medias varetas. En total 65 medias varetas. Hasta llegar a nuestra última cadeneta. En nuestra última cadeneta vamos a hacer otra media vareta para girar y empezar a trabajar sobre las cadenetas de abajo. ¿Listo? Vamos a empezar acá a tejer igualmente las 65 medias varetas, pero tomando la cadeneta por la parte de abajo hasta llegar al comienzo. Así nos queda nuestra balaca o nuestra diadema. Al terminar dejamos una hebra larguita para que podamos no solamente unir y coser las dos partes, los dos extremos, sino que también podamos coserlo a nuestra cabeza. Vamos a pasar ahora al moño, que es el que vendríamos a pegar en el centro de nuestra balaca. Entonces el moño, vamos a tejer para el moño 30 cadenetas. Es el tamaño del moño que necesito, de 30 cadenetas. Y voy a unir a la primera cadeneta con un punto deslizado. Hago una cadeneta
y vamos a trabajar acá medias varetas. Voy a hacer las 30 cadenetas en 30 medias varetas. Y ya les digo cuántas rondas vamos a tejer de manera circular. Tejemos 4 rondas en total de media vareta. Cerramos y dejamos una hebrita para esconder. Y ahora, para terminar nuestro moño, vamos a hacerle en la parte del centro. Vamos a tejer 7 cadenetas y vamos a realizar 6 puntos bajos. Giramos la labor y realizamos una segunda fila de nuevo 6 puntos bajos. Nos va a quedar este pedacito con 2 filitas de punto bajo y se lo vamos, en momento de coser nuestras partes, se lo vamos a coser acá en la parte del centro del moño, haciéndole un fruncido, y con el mismo hilo lo cosemos a nuestra cabeza. Esta parte va delante de nuestro moño, de nuestro pelo abundante de la cabeza. Vamos a pasar ya para terminar haciendo un collarcito muy pequeño, muy delgadito, que lleva ella en su cuello. Para nuestro collar vamos a utilizar una técnica que es unas cadenetas un poco más gruesas de lo normal, para que nos quede un poco gruesito y no hacerle el punto bajo un poco vasto, que me parece. Entonces vamos a dejar una hebra larga y vamos a empezar a trabajar cadenetas, pero tomando esta hebra larga que dejamos por delante, poniéndola sobre nuestra aguja, y así trabajamos las cadenetas. Ponemos la hebra de adelante sobre nuestra aguja y trabajamos la cadeneta. De esta manera la cadeneta nos va quedando un poco más gruesa y así podremos tejer las cadenetas que necesiten para rodear el cuello de nuestra muñequita Dolores Madrigal. Entonces yo voy a tejer cierta cantidad de cadenetas de esta manera hasta llegar a la medida de nuestro cuello. Le pueden poner un botoncito, una perlita, pues ella, el collar tiene una perlita. Se lo pueden poner en la parte de adelante y esto lo van a coser alrededor del cuello de nuestra Dolores Madrigal. ¿Listo? Así hemos terminado todas nuestras partes de nuestra Dolores Madrigal. Vamos a empalmar, vamos a unir todas las partes, a unir el vestido, coserlo y hacerle todos los detalles, y ya les muestro cómo terminamos con nuestra Dolores Madrigal y unos consejitos que les voy a dar. Bueno, mis chicas y chicos, así quedó nuestra Dolores Madrigal. Voy a darles unas indicaciones. Yo le hice aquí en la manguita una puntadita con hilo rojo. Un punto sí, un punto no, un punto sí, un punto no, solo una liniecita, una hebra. Igualmente aquí en el borde del cuello de nuestra capa o nuestro volado. En el cuellito le cosí un botoncito, una perlita amarilla, igual que en las orejitas, los aretitos. Le cosí la balaquita, su moñito, así nos quedó puesto su cabello. Y acá al final le puse los zapatos igualmente como lo hicimos con Mirabel y con Isabela. Le hicimos el bordito, así terminó nuestro bordito del vestido y así nos queda nuestra Dolores Madrigal. El bordado del rostro también les voy a hacer un videíto. Lo van a encontrar en el canal de cómo bordar su rostro, sus expresiones, sus pestañas tan hermosas. Espero la hayan realizado, chicas y chicos, y me puedan etiquetar como autora del patrón en sus redes. Aquí en la caja de información, al final de toda la información, encuentran mi Instagram, mi Facebook, mi WhatsApp y todo para que puedan etiquetarme en sus creaciones y compartir conmigo sus foticos de Dolores y demás personajes de Encanto. Vamos a seguir trabajando en los personajes de Encanto, así que estén pendientes, activen la campanita de notificaciones, suscríbanse para que podamos seguir con los personajes de esta película tan hermosa. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye bye.